También de los planes de pensiones. Y atentos porque, fíjense, el Tribunal Supremo no establece con claridad las condiciones de gestión y de cobro de los fondos de jubilación y evita determinar qué información tienen derecho a recibir, en este caso los ahorradores, por parte de la banca. De hecho, la justicia se ha limitado únicamente a establecer que las entidades financieras deben informar a sus clientes de manera expresa y con claridad del riesgo que entraña contratar un plan de pensiones en caso de fallecer antes de acabar el periodo de cobro. Bueno, y para hablar de este asunto y entender este asunto y cómo evitar abusos por parte de la banca o también de los seguros, nos acompaña Patricia Suárez, presidenta de Asufin. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien, Verónica. Bueno, acabamos de explicar una historia que tiene que ver con unos, en este caso, usuarios de un plan de pensiones que se encuentran con que de repente el banco les había hecho un poco la 314 y casi sus herederos se quedan sin cobrar 8 años de ese plan. Efectivamente. ¿Esto puede ocurrirnos? Sí, los planes de pensiones cada vez son más complejos. Vale. En este caso, el jubilado, cuando llegó el momento de rescatar su plan de pensiones, se encontró con que podía rescatarlo todo o en plazos, a meses, y eligió que fuera una pequeña pensión cada mes para ayudarle con sus gastos. Durante 15 años, si él se moría, la beneficiaria era su mujer. Lo que nadie le dijo es que si su mujer se moría, como sucedió, y él también se moría, el beneficiario era el banco. O sea, créanselo, el banco. El dinero que él había ido depositando en ese plan de pensiones se lo quedaba el banco. Claro, cuando las herederas llegaron y le pidieron al banco que esos 8 años que le faltaban de los 15 del plan de pensiones se lo tenían que dar, el banco le decía que no, que es que el beneficiario era él. Vale, y eso no lo pondría en el contrato. No, por eso el Supremo le da la razón al cliente. Si no lo pone en el contrato. O sea, es que además no lo ponía en el contrato. Estaba articulado. Claro, fíjate, y además si lo pusiera en el contrato, ¿quién va a firmar que el beneficiario de tu fondo Es de el pensiones banco. sea el banco? Vamos, estamos Claro, locos. Ya, perdón, ya nos roban bastante todos los días, como para encima regalarles un en plan de primera pensiones, instancia ¿no? ganaron, ganó en la audiencia provincial se la revocaron y el Supremo ha venido a decir que por supuesto le tienen que dar el dinero a las herederas. Entonces, Patricia, desde Asufin, ¿qué recomendáis? ¿Dónde podemos, dónde está esa letra pequeña que no existe? ¿Qué podemos hacer para evitar que nos ocurra una cosa Lo primero que tenemos que saber es que tanto los bancos que comercializan seguros como las propias aseguradoras tienen unos contratos larguísimos, poco transparentes. Esto se le critica muchísimo en el Tribunal Supremo, la falta de transparencia, y tenemos que estar asesorados. Precisamente esta es la semana del seguro. En Asufin esta tarde tenemos una sesión en la que hablaremos de seguros de ahorro, de planes de pensiones. Tenemos que informarnos, pero esto también lo tengo que decir, que nosotros estemos cada vez mejor formados y que sepamos mejor lo que contratamos, no exime ni a los bancos ni a las aseguradoras de informar a sus clientes. Esto es lo que viene diciendo el Supremo en todas estas sentencias, y al paso que vamos volveremos a saturar los tribunales, esta vez de seguros. Una pregunta, es decir, en este caso hemos hablado de que no estaban incluidos en el contrato, que el banco sería beneficiario en caso de la pérdida de los dos cónyuges. Pero si hubiese estado incluido en el contrato y alguien lo firma, eso no, aún así no hubiese sido una cláusula abusiva. Es decir, efectivamente, este es un debate que también tenemos mucho. Que haya transparencia no significa que se legitima la abusividad. Si hubiese sido de manera transparente y hubiese puesto el banco, efectivamente hubiese seguido siendo abusivo. Seguiría siendo abusivo. Es una cláusula abusiva. Aunque lo hubieran firmado, porque no a lo mejor puedes renunciar a tus derechos como heredero. Es tu patrimonio. Estás perjudicando a los herederos. Es decir, claro, pero es que estamos hablando de unas herederas que han denunciado. Pero ¿cuántas herederos y herederas no han denunciado y el banco se ha quedado con el dinero de los planes de pensiones? Pues como siempre, Verónica, como siempre. Aquí el que no llora no mama. Aquí el que no llora no mama. Tenemos que reclamar. Es una desgracia además que tengamos que hacerlo en tribunales. Yo, de verdad, ahora también estamos hablando muchísimo de mediación, de arbitraje. Se deberían articular otro tipo de mecanismos, porque lo que no puede ser es que los ciudadanos paguemos con nuestros impuestos tribunales cada vez más saturados por unos abusos que a todas luces se deberían arreglar. Espera, ya que ha introducido Patricia el asunto de los seguros, sí me gustaría que le explicáramos a la gente cuáles son los seguros que vosotros tenéis identificados desde Asufin como los que más abusan del cliente, donde se producen más engaños o más abusos. Me decías que los seguros de ahorros y en este caso los planes de pensiones, que ya has contado uno de los ejemplos. Sí, efectivamente, los seguros de ahorro cada vez son más complejos, tienen muchísimas comisiones. Ahora estamos además en una época en la que los tipos de interés están muy bajos y
y la poca rentabilidad que te pueda dar ese seguro de ahorro se lo come en comisiones. Además, que no ahorras nada. Lo que mucha gente además no sabe es que se piensan, claro, la palabra seguro de ahorro te da una tranquilidad, pero la verdad es que no tienes muchas veces el capital garantizado y esto hay que tener muchísimo cuidado. No tienes el capital garantizado. Sí. Yo siempre digo una cosa, digo, vamos a ver, si tienes un problema de cabeza, de sentimientos, o sea, vas a un psicólogo. El que es católico, si tiene un problema moral, va al cura. El que tiene un problema médico, va al médico. Sí, nos ha quedado el símil clarísimo. Y vas a invertir tu dinero tanto o en comprarte una vivienda o en ahorrar en un fondo o en ahorrar en un plan y no te asesoras. O sea, yo siempre le digo a la gente, digo, vamos a ver, que es tu dinero, que pero es tú tu no piensas ahorro. que el médico te va a engañar, ¿no, María? O sea, Carmen, con el mismo... perdona, que es que tú no te tienes que asesorar por el que te lo vende, tienes que asesorarte por los profesionales. Sí, pero no puedes ir a asesorarte lo que está diciendo Carmen es a muy la interesante. ventanilla al que te va a vender. Lo que está diciendo el Carmen es producto. muy interesante porque es cómo funciona el capital. Es decir, tú cuando vas a un médico y hay un enlace de confianza. Hay un enlace de confianza. Tú no necesitas un asesor para que te diga que lo que te está diciendo el médico es cierto y no te está engañando. Pero es que el banco es un intermediario, perdona, el banco es un intermediario. Cuando vas al banco está muy interesante porque asumimos que estamos indefensos ante el banco y el que el banco nos puede engañar. Que me parece una premisa es intermediario, que comparto plenamente, perdona, es intermediario. Bueno, el banco pues es intermediario, precisamente sobre la confianza de la en los bancos o en las entidades financieras, vamos a recordarles esa historia que les hemos contado hace apenas unos minutos. Se trata de María y Antonio, tienen 73 y 76 años respectivamente, y para ayudar a su hijo firmaron un crédito, en este caso con un prestamista. Ellos pensaban que por 45.000 euros eran 90.000 y a devolver en 3 meses. Afirman que el notario no les informó y ahora van a perder su casa, la de Alcalá de Henares donde viven, y la del pueblo. Atención. Estamos con los ojos cerrados, entonces, no pensamos nada. Y el notario también no nos explicó, en fin, no leyó bien las cosas, que no nos enteramos. Ahí no nos enteramos de nada, muy bajito y no, en fin, no nos enteramos de nada, y muy bajito. Patricia, esta pareja de ancianos mantienen que el notario no les informó de la cuestión. Yo creo que en este sentido, de verdad, que creo que los notarios han sido cómplices de los prestamistas. No se puede tolerar. Además, el modus operandi es habitual. Esto lo hemos visto muchas veces en la asociación. Tú necesitas 20.000 euros, pero en la inscripción en la hipoteca es por 40.000, porque otros 20.000 son los intereses. Entonces, en ese acto se supone que te lo dan todo, lo tienes que devolver muy rápido. La mayoría de la gente lo hace pensando que en 2 o 3 meses se va a recuperar, va a vender una casa y va a poder cancelar la deuda, y si no sucede, pierden la casa por un dinero que la casa vale muchísimo más que ese importe. Claro, la casa es que tremendo. Van a perder 2 viviendas, decía Pero hay que Carmen. tener ya un poco de cultura y de empezar a ver que vamos a ver que tú en 3 meses no puedes devolver Pero, Carmen, 40.000 euros. Es que también alguna vez tendremos que empezar a ser responsables y a empezar a informarnos bien antes de tomar decisiones. Cuando a alguien le estafan, Carmen, tú culpas al estafado. No, yo no culpo al estafado. Yo digo que previamente hay que tener un mínimo. Nadie te va a dar duros a pesetas, que eso yo creo que ya ha quedado claro, ¿no? En España hay gente que no ha tenido la suerte de poder estudiar en muy buenos colegios. Pero si no es estudiar, si es sentido común. ¿Cómo voy a decir que ellos les dicen que firman por 45.000, Carmen? Es al estafado. Eso es lo que no se puede culpar de cuando te estafan a alguien, es el uno no me estafado. informó, Bueno, Patricia Suárez, a su fin, te emplazo a que si desde la asociación crees que podéis de alguna manera asesorar a estos ancianos. Sí, sin ninguna duda. Tenemos además, es que yo creo que el pionero en la defensa de este tipo de asuntos, que es uno de nuestros abogados colaboradores, hemos conseguido muchas veces al menos negociar, pactar, porque lo que no se puede hacer es perder una casa por un importe que es muchísimo menor que el valor de la casa. Bueno, en ese sentido estamos totalmente a vuestra disposición. Pues a las 8 de la mañana, si te parece, vamos a estar pendientes mañana mismo con esa pareja de ancianos. Les desahucian el jueves y a ver qué se puede hacer. Ellos dicen que no se van a ir, pero claro, ya sabemos cómo funciona un desahucio. Gracias, Patricia. Nada, gracias a vosotros. No, pero ¿qué es? Es decir, si efectivamente concurren indicios objetivos de estafa, el lanzamiento no se tiene por qué producir. Bueno, eso es lo que, de eso pero vamos a estar habrá que ver pendientes. si es así o no, efectivamente, de eso es lo que vamos a estar muy pendientes.